Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver en pantalla este libro azul titulado Consuelo para los judíos, escrito por el juez Joseph Franklin Rutherford en 1925. Vayamos a revisar lo que se dice dentro. Al lado izquierdo podemos ver el autor y el año. Escrito por Joseph Franklin Rutherford, autor del Arpa de Dios y millones que ahora viven, jamás morirán, etc. Derechos de autor 1925. Y aquí al lado derecho podemos ver una carta publicada por la sociedad en este libro de un judío de nombre Nathan Strauss que le envía una carta a Joseph Franklin Rutherford comentando sobre este libro Consuelo para los judíos. Y se lee como sigue, queridos amigos. Honorable Joseph Franklin Rutherford, 194 Columbia Heights, Brooklyn, New York. Mi querido juez, su tema Los judíos retornando a Palestina, que fue transmitido por radio, ha llamado a mi atención. Mi esposa y yo hemos estado 3 veces en la Tierra Santa. Nosotros estamos intensamente interesados en su reconstrucción, siendo ambos ardientes sionistas. Su interpretación de las profecías de la Biblia fuertemente nos insta y nos confirma nuestras propias convicciones. Usted manifiesta un serio estudio del Antiguo Testamento que no puede ayudar, pero convence de la justicia de mi pueblo en la espera de poseer nuevamente la Tierra Santa. Acepte con seguridad mi aprecio personal por su libre, generoso punto de vista de nuestra sagrada causa. Muy sinceramente de usted, Nathan Strauss. Rutherford dijo en este libro azul titulado Confort o Consuelo para los judíos que la reconstrucción de Palestina ahora había empezado y ya estaba en marcha, y además que esto se estaba haciendo claramente en cumplimiento de la profecía pronunciada como promesa de Jehová Dios a su único pueblo, el hebreo. El mero hecho de que el Señor dijo que se los iba a dar de vuelta el territorio de Palestina en un tiempo establecido por Dios era una prueba concluyente de que era y es todavía el propósito de Dios restaurar a Israel a su favor nuevamente, como su único pueblo favorito bajo ciertas condiciones. Este libro, pues, es una pieza de evidencia clave de cuán comprometida estuvo la sociedad Watchtower a favor de la causa de los judíos y su inminente retorno a su tierra palestina. Y Rutherford apoyaba esta verdad bíblica de que el único pueblo de Dios era el pueblo judío, y esto desde la época del pastor Russell hasta los años 1930 con el juez Rutherford, insistiendo que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y que las promesas hechas por Dios a Abraham se cumplirían de todas maneras para su pueblo favorito, el único pueblo de Dios, el pueblo judío. Y que nadie más podría ser el pueblo de Dios. Es por eso el motivo de esta carta enviada al juez Rutherford por el sionista Nathan Strauss, que acabamos de leer, que refleja el agradecimiento que le brinda Strauss al juez Rutherford por apoyar con la Biblia la causa sionista de los judíos para retornar a su tierra santa y reconstruirla tal como Dios mismo se lo había prometido a Abraham. A la izquierda podemos leer el prólogo que hace la Watchtower sobre este nuevo libro que acababan de publicar en 1925 y se lee como sigue. Bueno, es un prólogo para justificar la razón de este libro nuevo, Consuelo o Confort para los judíos, y se lee como sigue.
La reconstrucción de Palestina está llamando la atención de los judíos en toda la tierra. Algunos de los poderosos del mundo gentil están externamente favoreciendo el movimiento, pero manifiestamente por motivos egoístas. El juez Rutherford, conocido en el mundo entero como amigo del pueblo hebreo, está apoyando vigorosamente el clamor de los judíos a la Tierra Santa. Él se opone proselitizar o hacer proselitismo a los judíos, sosteniendo que eso no es solo equivocado, pero contrario a las Escrituras. Sus discursos a grandes audiencias que han sido transmitidos por radio a través de todo el mundo bajo el título Judíos regresando a Palestina, ha creado gran interés intenso. Existe una gran demanda del discurso para que sea impreso. Él ha ampliado sus discursos y ahora lo presenta en forma de un libro. Este volumen será de un profundo interés para los judíos como para los gentiles por igual. Esta es la primera presentación imparcial de la materia desde el punto de vista escritural publicado. Los publicadores entregan este libro confiando que hará un gran bien al lector. Los publicadores, octubre de 1925. Como hemos podido ver, queridos amigos, sin duda alguna el juez Joseph Franklin Rutherford fue un gran amigo de los judíos, un sionista, un hombre que creía firmemente que las promesas hechas por Jehová Dios a Abraham tenían que cumplirse de todas maneras y que ya se estaba iniciando ese cumplimiento y que los judíos tendrían que retornar a su tierra palestina. Y también hemos visto pues cómo en estas dos cartas y en el prólogo se explica que el juez Rutherford ha estado dando muchos discursos sobre este asunto del retorno de los judíos a su tierra palestina, tal como se titulaba sus discursos a través de las radios emisoras que tenía la sociedad Watchtower en Estados Unidos, que llegaban a todo el mundo, a Europa, y por el cual el juez Rutherford se hizo conocido como un fiel amigo de los judíos, un apoyador por la causa hebrea. Queridos amigos que están viendo este video, quiero recordarles que en 1910 el pastor Charles T. Russell escribió 12 artículos recogidos bajo el título El pueblo elegido de Dios, que despertó gran curiosidad e interés entre los judíos. Los 12 artículos que aparecieron en la revista de circulación general titulada Overland Monthly le llevó a ser invitado a hablar en una reunión grande judía en el Teatro Hipódromo de Nueva York en el mismo año de 1910. En ese teatro hipódromo, el pastor Russell habló a una gran cantidad del auditorio de judíos que al final de su discurso lo aplaudieron apoteósicamente, y cuando salió del teatro hipódromo lo alzaron en hombros porque les habló a los judíos que el pueblo escogido de Dios eran los judíos y que las promesas que Dios le había hecho a Abraham se iban a hacer realidad de todas maneras y que ellos tenían que retornar a su tierra palestina para que se cumpla las profecías de Dios hechas a Abraham. Entonces los judíos veían con gran admiración al pastor Russell porque estaba a favor de ellos, de su causa, por la lucha para retornar a la Tierra Santa, a la tierra prometida, a Palestina.
Como digo, apenas terminó el discurso del pastor Russell en el Teatro Hipódromo en 1910, lo ovacionaron apoteósicamente y al salir lo alzaron en hombros. Russell escribió lo siguiente, dijo: y es ahora cuando la profecía indica que ha llegado el tiempo de Dios para recordar y ejecutar sus promesas de gracia a Israel. Su primer paso hacia la recuperación a su favor pasa por el sionismo. Es en este momento y en estas condiciones que el pueblo escogido de Dios, fíjense que decía que el pueblo escogido de Dios era el pueblo hebreo, jamás dijo que eran los estudiantes internacionales de la Biblia de la Watchtower. Y dijo que este pueblo escogido de Dios hoy día están despertando y escuchan la voz de la profecía que el escritor ha tenido el privilegio de atraer su atención, es decir, él. El sionismo, a nuestro juicio, trata de asumir una nueva forma. En la revista La Edad de Oro, hoy Despertad, de Golden Age, Rutherford dijo: es absolutamente seguro que Israel será plenamente establecida como nación y los judíos de nuevo como un pueblo especialmente favorecido por Dios. Los obreros celosos en el sionismo hoy en día están cumpliendo la profecía sionista. Es uno de los pasos en el gran programa divino. En 1927, el juez Rutherford escribió un libro titulado Creación. En las páginas 306 y 307, él dijo: en la primavera de 1918, los judíos comenzaron a reconstruir Palestina. Este es otro hecho físico o una prueba circunstancial de la presencia del Señor en el fin del mundo. En el anuario de 1996, página 70, confirmó las enseñanzas sionistas de Russell. El hermano Russell, diciendo de esta manera: el hermano Russell realizó en 1911 una gira por Europa en la que visitó por lo menos 10 países y esperaba presentar el discurso El sionismo en la profecía. A finales de los años 20, la sociedad Watchtower, al mando del juez Rutherford como presidente de la sociedad, comenzó una campaña antisionista. En la revista La Edad de Oro o Golden Age del 23 de febrero de 1927, en la página 343, Rutherford dijo: que se sepa de una vez por todas que los hombres egoístas, sin conciencia, especulación, que se llaman a sí mismos judíos y que controlan la mayor parte de las finanzas del mundo y el negocio del mundo, nunca volverán a ser los gobernantes en esta nueva tierra. Dios no se arriesgaría con esos hombres egoístas a una posición tan importante. En el libro Sea Dios Veraz, páginas 207-208, dijo: si más judíos en el futuro son reunidos en Palestina, solo es un gesto humanitario, política y no la provisión de Dios según la profecía. Increíble. Así hablaba Rutherford a partir de 1930, dando un giro de 180 grados de lo que él antes había apoyado con el pastor Russell, de que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y que las promesas hechas por Dios a Abraham se harían realidad de todas maneras y que ellos retornarían a su tierra palestina por la voluntad de Dios, en cumplimiento a la profecía que Jehová había anunciado. En la atalaya del 15 de mayo de 1995, página 19, la sociedad dijo: con el segundo tomo de la obra Vindicación, editada por la sociedad Watchtower en 1932, escrito por el juez Rutherford, se arrojó un destello de luz que reveló que las profecías de restauración de Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas no se referían, como se había creído anteriormente, a los judíos naturales, que regresaban a Palestina
con falta de fe y por motivos políticos. Antes bien, estas profecías de restauración, cuyo cumplimiento menor se produjo cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia en el 537 antes de la era cristiana, tienen su cumplimiento mayor a partir de 1919 con la liberación y restauración del Israel espiritual y la prosperidad resultante de que disfrutan hoy los siervos verdaderos de Jehová en el paraíso espiritual. Quiere decir que el juez Bradford comenzó a espiritualizar lo que era el Israel natural por el Israel espiritual, adjudicando a este Israel espiritual a los testigos de Jehová, los verdaderos siervos de Jehová en la tierra. En la década de 1950, la sociedad Watchtower dijo que ese pensamiento sionista había sido causada por Satanás, y las ideas sionistas fueron desechadas por Rutherford, y esto se mantiene hasta nuestros días. ¿Qué les puedo decir, queridos amigos, en conclusión? Ante la pregunta si los testigos de Jehová son sionistas, la respuesta es no. Pero ante la afirmación que hace la sociedad Watchtower de que la Watchtower, la revista Atalaya, que es la revista oficial de los testigos de Jehová, ha dicho claramente que el sionismo político no tiene ningún apoyo bíblico. Eso es totalmente falso. No solo la revista Atalaya promovía esta idea, por eso se llamaba Zion's Watchtower o la Atalaya de Sion, como lo puso el pastor Russell. Así se llamaba la Atalaya del Sion, la Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo. La Atalaya pues sí promovía esta idea, y otras publicaciones como también dos de los presidentes de la organización también lo hicieron, es decir, Russell y Rutherford. Es cuestionable la falta de honradez por parte de la Watchtower al querer ocultar su pasado. Es decir, lo que quiero decir es que la Watchtower fue una religión sionista donde toda la presidencia del señor Charles T. Russell, que era un sionista convicto y confeso, que él creía que el único pueblo escogido de Dios era el pueblo hebreo, el pueblo natural, no espiritual, el pueblo natural, que tenía que retornar a su tierra palestina para restaurarla, y que tenía que cumplirse la promesa hecha por Dios a Abraham, y que los judíos tenían que retornar a su tierra palestina de todas maneras, y que eso se estaba llevando ya a cabo. Y creía que era un pueblo escogido, un pueblo preferido de Dios, y que nadie tenía derecho de cuestionar las decisiones de Jehová Dios de tener un pueblo favorito, en este caso, el único pueblo favorito, el pueblo judío. Y así lo explicó el pastor Charles T. Russell durante toda su vida. Y fue una enseñanza de la ciudad Watchtower por espacio de 35 años durante la vida del pastor Russell, más 20 años más con el señor Rutherford. La Watchtower estuvo enseñando el sionismo por espacio de 55 años, hasta que el señor Rutherford, por motivos muy convenientes, se voltea, le da la espalda a los judíos, los insulta, los critica y convierte el Israel natural como el pueblo favorito de Dios en el Israel espiritual, adjudicando ese Israel espiritual a la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová. Y lo hizo muy convenientemente porque en los años 30 ya se veía visos de guerra, de problemas muy serios en Europa. Se veía que Adolfo Hitler, un antisionista, estaba tomando cuerpo en Alemania, y que obviamente era un hombre muy peligroso para la sociedad Watchtower, porque al ser antisionista podría ir contra la Watchtower y expropiar todos los bienes que tenía la Watchtower en Magdeburgo. Tenía ya unas grandes imprentas, tenía mucha inversión en Alemania, y el juez Rutherford, en vez de defender sus principios y sus creencias que predicó por tantos años junto con el pastor Russell, decidió proteger los bienes de la Watchtower en Alemania, viendo que Hitler entraba a poder y que era un anti-judío, anti-hebreo, y
estaba seguro que si entraba al poder este hombre peligroso iba a expropiar los bienes de la Watchtower, porque se sabía muy bien que los estudiantes de la Biblia, después testigos de Jehová, habían predicado por la radio el retorno de los judíos a Palestina. El juez Rutherford se la pasó predicando por radio a todas las emisoras que llevaban a todos los países del mundo, desde las emisoras que tenía la Watchtower en Estados Unidos, emisoras potentes, transmitían por radio los discursos del juez Rutherford, hablando sobre el retorno de los judíos a su tierra palestina, hablando maravilla de los judíos, que era el único pueblo de Dios, que las promesas hechas por Dios a Abraham se harían realidad, y que los judíos tenían que regresar a su tierra palestina de todas maneras, y que ellos eran el pueblo favorito de Dios. Preocupado por sus discursos que quedaron grabados en todos los países, en donde conocían perfectamente quién era el señor Rutherford y el señor Russell, que eran dos grandes defensores del sionismo, se preocupó en los años 30, el señor Rutherford, lo que iba a pasar en Alemania, con un potencial presidente que estaba postulando para la presidencia en ese momento, en los años 30, para ser presidente de Alemania. Rutherford pensaba que Adolfo Hitler era un hombre muy peligroso y que podría tomar el poder a corto plazo, y de seguro que iba a expropiar todos los bienes de la Watchtower que tenían en Alemania, en Magdeburgo, porque sabía muy bien que esa organización de la Watchtower era una organización que podría estar financiada por los judíos, por tanta defensa que hacían al pueblo judío. Sobre todo el pastor Russell, como ya les expliqué, sus discursos que dio en el Teatro Hipódromo en 1910, viajó por Inglaterra, viajó por muchos países del Medio Oriente, al mismo Israel, siempre defendiendo sus mismos principios y sus creencias de que el único pueblo de Dios escogido era el pueblo hebreo y no los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová. Jamás se le hubiera ocurrido a Russell decir eso, y a Rutherford tampoco, hasta que por conveniencias personales se torció, rompió sus principios, sus creencias que predicó por tantos años junto con el pastor Russell, para volverse antisionista, pretendiendo engañar así a Adolfo Hitler, haciendo creer que la Watchtower era antisionista, con un cambio a última hora que a nadie podría convencer, sino por el contrario, que era un giro de 180 grados por conveniencia, porque eran rastreros, porque más preferían sus inversiones en Alemania que defender sus principios bíblicos, sus enseñanzas. Y pensando que podría engañar a Adolfo Hitler, Rutherford comienza en los años 30 a hablar peste de los judíos en diferentes publicaciones que ya les acabo de mencionar. Y finalmente en el libro Vindicación dijo que todo lo que tenía que ver con el movimiento que impulsaba el retorno de los judíos a Palestina era un movimiento impulsado solo por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Y esta es la historia sucia de la Watchtower, que por el vil metal torcieron sus principios, sus enseñanzas del pasado, que le enseñaron por más de 50 años como la verdad, y que lo creyó hasta su muerte el pastor Charles T. Russell, y luego secundado también después de su muerte por el señor Rutherford, que también daba discursos por la radio defendiendo estos principios y la causa del pueblo hebreo, su derecho de retornar a su tierra palestina. Y es por eso que el año de 1925 publicó este libro que acabamos de ver, que se llama Consuelo o Confort para los judíos, dándole a los judíos toda la esperanza que las profecías hechas por Dios a Abraham se iban a cumplir de todas maneras, y que ellos retornarían a su tierra para restaurarla, y esa reconstrucción ya se estaba llevando a cabo. Y es por eso que hemos visto esa carta de esos judíos que le escriben a Rutherford agradeciéndole su defensa a la causa hebrea, y a la vez en el prólogo de ese libro la Watchtower justifica el libro diciendo que el señor Rutherford es un
defensor de los judíos, un amigo de los hebreos, un sionista. Y lo hemos visto, se lo he mostrado con pruebas, pero como esta es una sociedad que ama el dinero, y Rutherford primero pensó en sus bienes, los bienes de la Watchtower que tenía en Magdeburgo, que eran mucho dinero, pensaba que si Hitler entraba a poder, lo primero que iba a hacer era echar mano, expropiar los bienes de la Watchtower, porque para Hitler esta era una organización religiosa que estaba financiada por los judíos, que detrás de la Watchtower están manos judías, y como su odio era tan grande, era 100% seguro que la Watchtower acabaría expropiada, confiscada. Y ante ese temor, la basura del juez Rutherford tuerce sus principios, sus creencias bíblicas para complacer al enemigo, a Satanás, el diablo, Adolfo Hitler, y se plega a él pensando que así iba a salvar los bienes de la Watchtower en Alemania. Pero como no le resultó su ardid de engañar a Hitler, porque Hitler no era ningún idiota, sabía quién era Rutherford, que era un gran predicador por la radio en defensa de los judíos, no creyó en absoluto nada de sus palabras, ni su carta que le envió al canciller Adolfo Hitler, llamada declaratoria de hechos, tratando de plegarse a Adolfo Hitler, criticando a los judíos, para así ganarse el favor de Adolfo Hitler y no expropien los bienes de la Watchtower. Pero obviamente Hitler se dio cuenta que esta era una maniobra a última hora, desesperada, de los testigos de Jehová con Rutherford, para engañar a Hitler, para que no le expropien los bienes en Alemania. Porque era imposible pues querer borrar lo que la Watchtower había aplicado por 55 años en un año, criticando a los judíos, despotricando contra ellos. Eso se veía pues una asquerosidad a última hora, volteándose, pensando que iban a engañar a Adolfo Hitler, y Hitler se dio cuenta que esta era una treta del señor Rutherford para evitar que Hitler les quite los bienes de la Watchtower en Alemania. Espero que este video pues sirva para ilustrar a los testigos de Jehová que me están escuchando que la ciudad Watchtower fue una organización, toda su vida fue una organización sionista, defendió a los judíos, era amigo del pueblo hebreo y jamás les expropió el derecho de ser el único pueblo escogido de Dios para adjudicárselo a los testigos de Jehová. Jamás ni Russell ni Rutherford hubieran pensado siquiera semejante atrevimiento, retar a Dios de tener un pueblo favorito, que era el pueblo hebreo y nadie más. Según Romanos capítulo 11, versículo 1, así lo dice, que Dios no ha desechado a su pueblo. Y según Russell y Rutherford, ambos estaban de acuerdo que este pueblo recobraría el favoritismo de Dios de todas maneras y sería su pueblo nuevamente y retornarían, como digo, a su tierra palestina de todas maneras. Esa es la realidad de la historia de la Watchtower. Por eso la primera revista de Atalaya se llamó La Atalaya del Sionismo, o de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo. No en balde le puso ese nombre el pastor Rosa. Ténganlo bien presente, amigos, que la Watchtower trata de ocultar su pasado. Ahora ataca duramente a los judíos, despotrica contra ellos, habla pestes contra ellos, pero en el pasado la Watchtower durante 55 años, 35 años con Russell y 20 años más con Rutherford, apoyaron el sionismo a muerte, defensores del pueblo hebreo, de su causa, y que ellos eran el único pueblo de Dios y que eso era una realidad que nadie podría discutir, porque Dios tenía el derecho de tener un pueblo escogido y ese era el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y nadie más.